Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. El escenario político en Paraguay está que arde. La conferencia de prensa, podríamos decir la nueva conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos de América del pasado día viernes, encendió la mecha que faltaba probablemente encenderse. Y esto no solamente salpica a una cuestión político-partidaria, sino, como dijimos en aquella primera ocasión de la conferencia del embajador de los Estados Unidos, que tenía el mismo propósito de la designación de la persona significativamente corrupta. En ese contexto, hoy en Visión País queremos hacer el análisis de esta nueva designación que recae en la persona nada menos que del vicepresidente de la República en ejercicio, candidato a uno de los movimientos del Partido Colorado en función de gobierno, ese movimiento, por tanto podríamos decir el movimiento oficialista del Partido Colorado, que de hecho ya en su primera intervención en la opinión pública, Hugo Velázquez anunció que estaría presentando su renuncia a la vicepresidencia de la República y obviamente también su renuncia a la precandidatura a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana dentro de la ANR Partido Colorado. No es una cuestión menor lo que está aconteciendo en nuestro país. Si tuviéramos que identificar las crisis que se dieron en estos 33 años de vigencia de la democracia, 1989-2022, nos encontramos con una de esas grandes crisis, sin lugar a dudas, porque esto tiene que ver con el sistema democrático. No es una cuestión menor la designación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, de la designación de significativamente corrupto, reitero, a dos grandes líderes del Partido Colorado. Sin lugar a dudas, nadie puede negar que Horacio Cartes es un líder importante, es uno de los jugadores más importantes dentro de la ANR. Y por otro lado, deja esta última designación de los Estados Unidos, deja sin candidatura al movimiento oficialista de la ANR. Por tanto, vamos a hacer el análisis de lo que implica en términos de sistema democrático esta designación. Por otro lado, lo que significa dentro del Partido Colorado, para las internas del Partido Colorado, y por supuesto también de qué manera esto, incide en la concertación, ¿no? O en la oposición que hoy se están uniendo en una gran mayoría bajo la denominación de concertación. Por eso hoy en Visión País titulamos nuestro tema de significativamente corrupto a una incertidumbre significativa en la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Va a estar con nosotros un ex dirigente del Partido Colorado que ocupó un cargo electivo nacional, un sociólogo y un politólogo para este análisis. No se muevan de NPI, ya volvemos. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay.
Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Después de la conferencia del embajador de los Estados Unidos el pasado viernes de designar nuevamente persona corrupta, nada menos que al segundo dirigente del Partido Colorado, digo bien, más importante, sin lugar a dudas, decíamos en la introducción de nuestro programa que Horacio Cartes es un dirigente, un jugador estratégico importante dentro del Partido Colorado, candidato nada menos que a ejercer la presidencia de la ANR. Y sin embargo, en esta segunda conferencia, directamente la designación recayó en la persona del vicepresidente de la República en ejercicio y candidato del movimiento oficialista de la ANR, parte del equipo del presidente de la República. Para poder hacer este análisis hoy en Misión País nos acompañan el doctor Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Un saludo a vos y a la de la audiencia. También nos acompañan hoy para este análisis el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo. Muy buenas noches, José Carlos, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, saludo a la audiencia. También nos acompaña el magíster Hugo Duarte, politólogo. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia. Entre otras cosas, el embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, en su conferencia de prensa el pasado viernes, dijo: es importante decir que esta designación no tiene nada que ver con la política. La ley requiere que cuando se tenga información creíble se debe designar al funcionario. Se refería precisamente a la designación de significativamente corrupto. Por otro lado, decía también el embajador, es nuestra prioridad hacer todo lo posible para combatir la corrupción y la impunidad. Yo creo que una de las personas, sin lugar a dudas, que tiene suficiente autoridad por haber conocido bien y por conocer bien hasta hoy el escenario dentro de la ANR, Partido Colorado, por el cual fue convencional constituyente, fue senador nacional electo. Estoy hablando justamente del doctor Hugo Estigarribia. Una primera interpretación de esta designación de significativamente corrupto que recae en la persona del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, doctor. Sí, efectivamente, es la ratificación de lo que veníamos sosteniendo hace tiempo nosotros, tal vez para muchos solitariamente, ¿verdad?, del partido, que el partido está tomado por pirata. Cuando decimos el partido, no solamente decimos el partido, sino el gobierno. Ahora, esta nueva manera de hacer política de Estados Unidos, con las listas, voy a llamarle ya Angel, en varios países, Honduras, Guatemala, El Salvador, es una manera de, digamos, decirle a los países que no tienen instituciones: miren, estos son los personajes, los corruptos que ustedes no tocan. Estos son lo que la justicia no persigue, pero nosotros sí le decimos no puede entrar a nuestro territorio. Y con eso lo matamos civilmente. ¿Y por qué? Porque es el país líder de la región y del mundo, porque su opinión pesa, a pesar de lo que dijo Santiago Peña, que a la gente no le importa. Puede ser que es cierto que el paraguayo que no tiene que comer, no le importe, ¿verdad? No tiene guardapolvo para su hijo, el paraguayo a pie, pero a la política paraguaya importa. Entonces es muy relevante que un vicepresidente de la República, que tengo que decir también, muchos me dijeron: ¿por qué uno te vas con Velázquez si está en contra del modelo de Cartes? Y porque Velázquez es más de lo mismo, yo lo conozco, de dónde viene su origen, de la Fiscalía Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué sucede? Resulta que el Partido Colorado está tomado en sus dos sectores por la corrupción. No hay espacio para la gente que quiera cambiar el país, que quiera desarrollar la doctrina colorada, y si hay, le señalan que tiene que ponerse al final. Voy a poner ejemplo, ¿verdad? En la lista de Fuerza Republicana, por ejemplo, está la ingeniera Tete Cano Radil, hija de exiliado que estudió en Córdoba, ¿verdad? Y en el fondo de la lista.
Está Leandro Prieto Ruiz, el hijo de Prieto Yegro, también viene al fondo, ¿verdad? Pero sin embargo, bien adelante están personajes como Miguel Cuevas, está procesado en Paraguarí, ¿verdad? El candidato a presidente del sector de Mario Audo es Nicanor Duarte Frutos, que por más que no tenga proceso por enriquecimiento ilícito, todo el mundo sabe que no puede justificar esa plata que tiene. Del otro lado, Cartes, significativamente corrupto. Del otro lado, Rico Galeano, procesado por lavado de dinero. Le traen a Lea Jiménez, que fue ministra de Hacienda, que estaba trabajando en el BID, le ponen al final de la lista. Sacate fotos con Calea Laverna. O sea, a los buenos hay que castigarle, no. Los buenos tienen que estar atrás rezagados y si es posible que no entren. Y los decentes jamás van a ser candidatos. Entonces, la dinámica del Partido Colorado se perdió con una dirigencia muy corrupta. Como le dije también a otra gente, no es que en la concertación estén todos los santos están en el cielo, están tus diablitos también, ¿verdad? Hay una amarilla, hay un llano, estos 18 diputados liberales que hicieron quórum, ¿verdad? Efraín que no le sanciona porque son chanchos de su chiquero, ¿verdad? O sea, no son todas maravillas, pero por lo menos hay espacio para gente más decente. Quiero volver sobre ese análisis, esa comparación es la que hay que hacer. Quiero volver sobre ese tema precisamente en una próxima intervención suya, doctor. ¿De qué manera esto de la designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de significativamente corrupto pone en tela de juicio el concepto de república y de sistema democrático en nuestro país, doctor José Carlos? Pues lo que para mí pone de enfrente es el tema de soberanía. O sea, un país que no tiene poder judicial en serio. O sea, que el poder judicial, como ustedes saben, para la gente muy poderosa no funciona. Para la gente más pobre tampoco. Funciona un poco para la clase media, donde juego así entre la gente normal, acomodada, pero no rica. Pero si vos estás para arriba, no te tocan, o si tenés mucho poder político. Entonces, al no haber un castigo o una sanción, digamos, jurídica de las personas con mucho poder, entonces tiene que venir a Estados Unidos a contarnos a quién tenemos que poner, a quién no podemos, una especie de poder de veto. Ahora, eso para mí es lamentable porque como que detrás de la carencia de instituciones tenemos una carencia de soberanía. No somos soberanos, somos un, no sé, protectorado o semi-protectorado. Y ese es el caso de muchos otros países de América Latina. Porque no le vas a poner tan fácilmente, aunque sea chiquitito Uruguay, no le vas a poner a cualquiera como candidato, ¿verdad? Pero acá no están... Hay una como intervención tan fuerte, digamos, que me preocupa, pero no tanto por el hecho mismo de que, bueno, ocurre, pero por el hecho de que no tenemos soberanía y no tenemos integridad institucional. Esa carencia que vos estabas diciendo para el Partido Colorado, y que no solamente el Partido Colorado, pero esa carencia tiene que ver con todo el Poder Judicial, tiene que ver también con la institucionalidad, porque de todas maneras los partidos, bueno, en el caso de problemas se van al Poder Judicial, pero acá no se van al Poder Judicial, porque el Poder Judicial está peor o está igual. Entonces, para mí ese es el punto más preocupante. Y claro, tiene una carencia de autodeterminación. Si vos decís que la democracia es autodeterminación, y creo que eso lo aceptaría, ¿verdad? Claro que falta autodeterminación. Estamos determinados por afuera. Ahora, desde una perspectiva política, se había retomado el juicio político contra la fiscala general del Estado. Sabemos ya el resultado, no hay necesidad de mencionarlo, se consideró como una derrota política por parte ya, y hoy ya no se habla de la oposición, sino se habla de la concertación. Se consideró como una derrota política de la concertación por no haber estratégicamente planteado como parte de la agenda de la concertación y de haber vinculado la situación del juicio político contra Sandra Quiñones con el sistema jurídico. Finalmente la ciudadanía, una buena parte de la ciudadanía entendió como un problema eminentemente digamos, de la concertación y parte de un grupo del movimiento oficialista del Partido Colorado contra el movimiento de honor Colorado. Así se construyeron los relatos y obviamente la gente cree en función a los relatos que se construyen y se transmiten en la opinión pública. De esa perspectiva, profesor Hugo Duarte, ¿cuál sería una interpretación
interpretación desde la perspectiva política de haber designado significativamente corrupto a nada menos que al vicepresidente en ejercicio Hugo Velázquez? Bueno, yo, a pesar de que el señor embajador dijo que no tiene nada que ver con la política, es muy probable que cuando él decía eso se refería a la política norteamericana, porque internamente acá sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, hay que establecer que ese escenario que hoy se instala acá es un escenario que tiene un poco de lo que acá se está hablando, ¿verdad? Un reconocimiento de que hay personas con evidencia, sobrada evidencia de comportamiento corrupto, por lo menos con sospechas bastante fundamentadas de comportamientos corruptos, que por alguna suerte de alquimia de este sistema político se estaban disputando nada más y nada menos que el poder de la República. Eso es lo que yo rescato, ¿verdad? Y otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es cómo reacciona uno y otro sector. El vicepresidente de la República, seguramente también ya enterado de los números, de cómo le iba en la campaña, decide abandonar la candidatura y los cargos para defenderse, dice él. Sin embargo, el otro que fue designado significativamente corrupto, en una declaración que es pública dijo que va a invertir 5 veces más. Entonces, eso también tiene un mensaje que hay que descifrar un poco. ¿Qué significa para uno y para otro grupo el poder? O aferrarse a una estructura del poder. ¿Por qué uno amenaza con redoblar la apuesta para aferrarse al poder y el otro sale? O sea, acá hay todavía cosas que hay que probablemente ir descubriendo de todo este entuerto, porque hay actores que a mí me parece que todavía no aparecen. Hay actores que todavía no aparecen, tanto dentro del gobierno como fuera. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el papel del presidente de la República? Es un papel pasivo. Él se enteró cuando hubo la conferencia de prensa, ya lo sabía antes, lo ocultó de su vicepresidente, cuál era el objetivo, qué objetivos hay detrás. O sea, políticamente hay una gran cantidad de interrogantes que se inicia con este acto. Porque impactan en un área muy, muy, muy sensible. Todos sabemos, los que más o menos estamos en este ámbito, que Hugo Velázquez nunca fue del agrado de Mario Abdo Benítez como candidato oficialista. Al menos él partió sin la bendición. Después, ante el hecho consumado, ya tuvo que acomodarse, pero finalmente hoy es apartado. También hay un escenario importante que hay que saber. ¿Quién lo sustituye? ¿Quién será el gran elector de Fuerza Republicana para decir, este va a ser el candidato? Cuando sepamos a qué sector responde ese candidato, probablemente empecemos a entender qué es lo que pasó antes. Ahora, hay un punto de partida, sin lugar a dudas, de esto que estamos analizando, y tiene que ver con la corrupción. Y el problema es cuando la corrupción forma parte del sistema, ¿no? O sea, y cuando digo la corrupción forma parte del sistema, me estoy refiriendo a que ha permeado todo el funcionamiento del aparato del Estado. Y acá no pueden decir los partidos políticos, yo no conocía a este dirigente para postularle a tal o cual cargo. A ver, los ciudadanos, si creen, algunos de la clase política, que somos ingenuos, obviamente no lo somos. Desde ese punto de vista, doctor Hugo Estigarribia, ¿acaso mínimamente no se tiene el decoro de mirar los antecedentes de una persona como para poder postularle a un cargo tan importante como el de la presidencia, precandidatura a la presidencia de la República?
Bueno, yo creo que no se miró ya de parte de Mario Haggo para ponerlo como vicepresidente, porque resulta que era la contracara del perfil de Mario Haggo. Hugo Velázquez, que es un dirigente seccional, activista del Departamento Central, ¿verdad? Entonces lo puso como vicepresidente. ¿Y cuál es el paso natural del candidato del vicepresidente? Ser candidato a presidente, ¿verdad? No le puso freno tampoco a Velázquez en la administración del gobierno, porque Velázquez copó espacios muy importantes. Uno de ellos, Juan Carlos Duarte, asesor jurídico de Yacyretá. Me estaban diciendo también algunos que en ministerios los hombres de Velázquez, aunque sea segunda línea, eran los decisores, ¿verdad? O sea, ya no hubo un freno inicial a ese modelo de lo que era Hugo Velázquez, porque ya conocemos los orígenes de Velázquez, de dónde viene con tanto dinero, de su paso por Alto Paraná, etcétera, etcétera. Entonces, no se le puso freno de inicio, no se le puso freno después, ¿verdad? Y estas son las consecuencias graves. Hoy queda el sector sin candidato. O sea, tiene que improvisar una candidatura. Incluso cuando aquella vez él habló de Petengil, medio que se lo vio como que quería que Petengil sea su candidato, ¿verdad? Trató de meterlo y al final ya no pudo, porque ya Velázquez había cooptado la militancia del movimiento. Entonces Petengil entra como candidato a senador. O sea, yo creo que no hay que meter a este tipo de actores a la política, porque después con el tiempo pagas los costos. Es cierto, hay un actuar diferente de Horacio Cartes y Hugo Velázquez ante similar sanción administrativa por los Estados Unidos. Cartes, arrogante, como siempre es, dice voy a estar 5 veces más, estoy más fuerte, y sale Santiago Peña y dice no importa lo que diga la embajada. Velázquez se va. Son dos actitudes de dos sectores, uno un poco más realista, un poco más consciente de que es un golpazo político, ¿verdad? Y el otro no, sigue, ¿verdad? Imagínense el escándalo que va a ser, por ejemplo, que un Cartes gane la interna colorada y que un significativamente corrupto sea presidente del Partido Colorado, de Blas Garay, de Pane, de Gualino Ramón Lovera, ¿verdad? O sea, es un insulto directamente, es una herejía política, ¿verdad? Entonces, estas son las situaciones en las cuales vos tenés personajes que no deberían estar. Y bueno, nuestra política no tiene filtro. Acá uno de los graves problemas es que nuestra Constitución establece la presunción de inocencia, lo cual es positivo para el ciudadano, pero es malo para la política. No puedes tener leyes como la ley de ficha limpia, por ejemplo, en Brasil. No puedes impedir porque el que está procesado no está condenado. Entonces también yo creo que hay algunos mecanismos legales que a futuro habría que revisar para poder impedir que este tipo de gente entre a las candidaturas. Pero lo más importante es que yo creo que el Partido Colorado está sufriendo una dura y grave lección de haberse prestado a la corrupción y tolerado todo, y ahora prácticamente se queda sin candidato, porque el candidato real de Honor Colorado es Cartes. Esa es la verdad. Peña es visto como un secretario, Peña es visto como un empleado, por más formación que tenga, por más que la mona se viste de seda, mona queda, ¿verdad? Y Velázquez, que es el candidato, queda afuera, porque Brunetti, por más que lo sustituya, Brunetti es muy nuevo en la política. Brunetti es un muchacho que viene de golpe al MITIC, de golpe al Ministerio de Educación, de golpe al Viceministerio. No es el producto de una dirigencia política militante, que es lo que ofrece Fuerza Republicana, ¿verdad? Entonces yo creo que el Partido Colorado está pagando muy caro el precio de la corrupción y le favorece a la concertación indirectamente. Pero también, cuidado, hay otra candidatura, aquí es un análisis un poco electoral, como la Euclida Acevedo, que puede verse favorecida por esta coyuntura. Me permití, porque quiero detenerme en ese tema, no es una cuestión menor. No sin antes preguntarme, antes de ir a la pausa, ¿será este el inicio de la depuración de la ANR Partido Colorado? Brevísima pausa. It's gonna be alright. En
NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Esta incertidumbre significativa generada a partir de la conferencia del pasado sábado, brindada por el embajador de los Estados Unidos, nos preguntamos antes de ir al corte si representaría alguna depuración para el Partido Colorado. Hoy se tiene que ver un reemplazo, digamos, de Hugo Velázquez para la candidatura nada menos que, para la precandidatura nada menos que para la presidencia de la República dentro del Partido Colorado. En ese contexto, doctor José Carlos, ¿cómo ves el escenario dentro de la ANR? Primero la cuestión, las internas propiamente, ¿verdad? Que muchos suelen decir, o algunos analistas por lo menos sostienen que dentro del Partido Colorado sus internas suelen ser mucho más complejas, por utilizar algún calificativo, que las propias elecciones generales. Además, la interna colorada también incluye el externo. O sea, incluye la embajada americana un poquito, porque evidentemente ellos no omiten que tienen candidato o no oficialmente, pero sí en la realidad. A mí me causa cierta interrogación. ¿Qué están queriendo los norteamericanos? Porque si aún al Partido Colorado le debilitan un candidato, porque atacar a Horacio Carter lo atacan a Santi, ¿verdad? Le atacan al otro, lo echan prácticamente, entonces lo dejan a un partido sin candidato o con candidato disminuido. ¿Está queriendo realmente que gane la oposición? ¿O simplemente ellos están poniendo un mensaje claro de que corruptos no? Entonces, porque la verdad es que estaba perdedor. O sea, casi todo el mundo decía que mirando esas encuestas eso no se podía más revertir. Ya era un chancho rengo, así, ¿no? Entonces le dicen, bueno, cámbienlo a este y pongan uno que sí, que sea potable, que sea bueno. El Partido Colorado tiene que tener gente buena para ganar bien la interna y la nacional, ¿verdad? Yo tengo más la impresión que es así, o sea, porque ¿a qué iba el Partido Colorado? Primero estaba ganando Santi, gana hasta ahora Santi, ¿verdad? Y segundo, la coalición, digamos, del punto de vista no colorado, sino del otro lado, no es una candidatura fuerte la de Santi. Santi es pererí, digamos, en términos de fuerza política, ¿verdad? Aunque tenga recursos y todo eso. Entonces, yo no sé si es un intento de pedirle al Partido Colorado que se reforme y que elija bien, o es una cuestión de decir, no, que se váyanse todos, ¿verdad? Que también es una posibilidad. A mí me interesa pensar porque nosotros estamos siendo pensados. Paraguay es un país pensado desde adentro y desde afuera, pero también desde afuera. Y eso es lo que me produce zozobra, ¿verdad? Ahora, en ese contexto de lo que señala el doctor José Carlos Rodríguez, me recuerda el inicio de la conferencia de prensa del pasado viernes del embajador de los Estados Unidos, cuando se recuerda precisamente del senador nacional Fernando Lugo. ¿No será eso como un guiño, cuando en realidad el objeto principal de la conferencia era la decisión administrativa de la designación de significativamente corrupto profesor Hugo? Sí, en realidad que yo creo que hay que analizar un poco un guiño para la concertación, el discurso, digo. Sí, hay que analizar. El discurso tiene mensajes, tiene mensajes. Para mí tuvo muchos mensajes de este discurso. Primero dijo, no tiene nada que ver con la política. Segundo, el saludo y el haberlo citado a Fernando Lugo en primer lugar como una figura destacada. Y después la decisión que toma
al apartar prácticamente de la carrera, porque eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Al vicepresidente de la República, haciendo hincapié que no tenía nada que ver con la política, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que dijo acá José Carlos me hace analizar un poco más profundamente. En el Cono Sur, la República del Paraguay, específicamente los sucesivos gobiernos colorados han sido los más férreos defensores de la orientación pro-Taiwán, por ejemplo. Han sido también los que más han demostrado su lealtad, por lo menos en los foros internacionales donde se necesitaba marcar posturas con el gobierno norteamericano, con el caso de Venezuela y todos otros casos. El Paraguay fue el primero que estuvo ahí. El presidente Marito Aldo Benítez estuvo en la frontera colombo-venezolana, en aquella famosa... Y debilitar al socio principal haciendo esto. No sé, no. Hace ruido. Hace mucho ruido. No, deja de hacer ruido, sin lugar a dudas. Hace mucho ruido, ¿por qué? Porque si es un guiño a la concertación hay gente pro-China. Hay gente que no quiere ya saber nada con Taiwán. Hay gente que tiene posición crítica al relacionamiento con los Estados Unidos. O sea, hay mucho ruido de interferencia. Yo creo que no estamos haciendo las preguntas correctas. Sigo sosteniendo que lo que vimos es el final de una muy bien elaborada presentación. Lo que hay que saber es bien quién escribió el argumento. En ese contexto, doctor Hugo Estigarribia, ¿cuál es tu interpretación? Bueno, yo creo que hay personas que se volvieron definitivamente intolerables a los ojos de la superpotencia de Estados Unidos. Y como la justicia no funcionaba ni iba a funcionar con respecto a ellos, bajaron línea. Es mi opinión, ¿verdad? Yo no creo esto de que esté favoreciendo a la concertación, ni mucho menos, ni las mentiras que dicen Biden es socialista. El socialismo en Estados Unidos está muy lejos de ser socialismo comunista, ¿verdad? Vamos al centro, ¿verdad? Los demócratas tienen su agenda de derechos humanos, diferente a la de los republicanos, ¿verdad? Yo creo muy simple, yo creo que es una ayuda institucional al Paraguay. Quiero decir, incluso quiero interpretar positivamente. Muchos van a decir, bueno, Hugo porque estudió en Estados Unidos, dice esto, no. Yo viví 2 años en Washington y aprendí más en la calle que en la universidad, como se dice, y en los organismos en los cuales participaba, ¿verdad? Yo creo que la teoría de la superpotencia es intervengamos donde ellos no pueden solos, o donde nuestros intereses nos llaman. Oriente Medio, por ejemplo. América Latina siempre fue el patio trasero de Estados Unidos, en el concepto de la diplomacia latinoamericana y en la acción de ellos mismos, salvo Venezuela, salvo los intereses con Brasil, con Argentina, ¿verdad? México, vamos a hablar de su vecino, ¿verdad? Sin embargo, Paraguay hoy es importante para Estados Unidos porque es el único país que tiene relaciones con Taiwán, entre otras cosas, pero principalmente por eso. Vamos a mirar. También es importante para Estados Unidos porque este país, fíjese, nada más y nada menos le aplicaron la diplomacia parlamentaria, le mandaron a Nancy Pelosi, fue ella a Taiwán y dice, no, pero ella es diputada, ella es representante. Nosotros somos el poder por ejecutivo, tenemos relaciones con China. Entonces Paraguay es fundamental. Todo lo que ayudó a Estados Unidos a Paraguay en este tiempo con las vacunas, la manera en que fue recibido Marito por Trump, no vamos a decir por Biden, por Trump en la Casa Blanca caminando por el pasillo como si fuera un presidente de un país del G8 o G7 si le queremos llamar, ¿verdad? Nos da a decir que Paraguay juega otro rol en este momento en Latinoamérica para Estados Unidos y en ese sentido el ayudar a depurar su política es importante y el principal partido de gobierno, que es el Partido Colorado, está jugando un rol fundamental en no hacer los cambios. Ayer también se especulaba mucho con algún que otro dirigente del PLRA que iba a estar en la lista de
singularmente corrupto, alguien que está medio cerca de Alegre, ¿verdad? La parte administrativa al final no salió. Yo creo que van a haber otros anuncios que van a afectar a otras fuerzas políticas. Pero por ahora es un golpazo. ¿Pero en qué momento del golpe? Vamos a mirar también. Si este golpe lo daban en noviembre, no había posibilidad de cambiar candidatura. Pero el golpe lo dan en agosto, cuando que se puede todavía cambiar candidatura. O sea, le dicen, pueden cambiar su candidato, Marito, puedes cambiar tu candidato. Está a tiempo. Cartes, ya te dimos el primer golpe, viene la extradición, andate. ¿Verdad? Entonces, hay que ver, yo creo que acá ellos no improvisan. Vamos a mirar algo. La improvisación es algo que no es característico del americano, por eso algunos lo tildan de cuadrado, porque tiene que estar todo previsto, tal fecha, tal hora, te invitan 21 días antes, tenés que estar, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que está dentro de un plan, de un saneamiento que no va a venir de Paraguay y que es importante para un socio estratégico en este momento. Le voy a agregar algo a lo que dijo Hugo. No solamente políticos están considerando relaciones con China continental, también el empresariado. Yo he escuchado gente de la UIP, gente de la ARP, a lo mejor no de la cúpula que tiene que andar bien con el gobierno, con algunas cosas de Taiwán, pero sí ya la necesidad de vender nuestras materias primas, hay ya un sentimiento económico muy fuerte que está aflorando, que coincide con el de Uruguay, de negociar con China continental y que Paraguay es la piedra del zapato para negociar con China continental en el Mercosur. Cuidado. Y a pesar de ser la piedra del zapato, Paraguay mantiene su posición y se alinea con Estados Unidos. Entonces, principal partido político, necesidad de sanearlo, que sea un socio con el cual pueda seguir teniendo una acción eficaz sin corrupción, yo creo que es un objetivo estratégico de Estados Unidos y actúa en consecuencia. No tanto como los agureros por ahí que dicen para favorecer la concertación o algunos que dicen, ¿quiere luego que seamos gobierno como lo de la concertación? No, yo no creo eso. ¿Y cuál es el futuro que se viene después de esto? ¿No? Porque precisamente los invitados pusieron en perspectiva una serie de cuestiones, de criterios, de factores. Pero realmente, ¿qué se viene para el Partido Colorado y para la política paraguaya con vistas a las elecciones del próximo año? Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Según el informe forense preliminar, la legisladora murió ahogada y todo indicaría que se trató de un accidente. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Mi perro Luca me salvó la vida, es lo que dijo este hombre que pasó por una situación dramática. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior nos preguntábamos acerca del futuro de la política en Paraguay a partir de estos últimos acontecimientos. Ya si había una gran incertidumbre en el escenario internacional de la política con la crisis generada incluso en los propios Estados Unidos, recordarán ustedes, digamos, aquel caso en que ciudadanos americanos, ¿no? Atropellando el Senado de la Nación. Esto parecía una película de ficción, ¿no? Y sin embargo fue real. Simplemente pongo y cito una evidencia de la crisis en un país con tradición democrática. Ni hablemos de algunos países de Europa donde muchos ciudadanos se presentaron a cargos electivos identificados con el nacionalsocialismo, ¿verdad? Y algunos inclusive llegaron a ganar una banca, ¿no? en el Congreso de sus países, ¿no? Pero en el caso particular de Paraguay, nos preguntamos a partir de estos acontecimientos, reitero, ¿cuál es el futuro que nos depara, doctor José Carlos? Yo voy a poner más problemas, o sea, voy a recordar más problemas, no lo voy a poner yo ahora.
el primer tema que vos acabas de decir es de que hoy Estados Unidos no es tan fácilmente Estados Unidos porque hay líneas políticas diferentes. Sanders no será tan socialista como un socialista francés o como un alemán, digamos, pero es más socialista que Trump y más socialista que el presidente. Y hay un poco dos Norteaméricas hoy. O sea, una que es más pro negro, pro mujeres, pro inmigrantes, más por salud, educación, vivienda, y otro, que es una socialdemócrata, pero y otro que es más negocio y privatización. O sea, hay dos y empatado, bastante empatado, porque para nosotros en términos estadísticos sería un empate técnico, porque ganarse por un 0,5%, 0,1%. El otro tema es de que no es tan simple decir en América Latina, yo lo que quiero hacer es dejar reventarles la zurda, que no se cambie nada, ¿no? Porque hoy sabemos de que habiendo democracia, si vos dejás que los problemas crezcan, se pueden producir crisis. Y la gente tiene miedo a la crisis, pero no necesariamente porque sea reformista, sino porque no es reformista, pero quiere evitar rupturas, ¿no? Ese es un peligro en América Latina, en el mundo, sobre todo porque el mundo estaba desordenado, está muy desordenado. Fíjense que el principal socio de Estados Unidos es también su principal contendiente, ¿verdad? Porque Estados Unidos es el principal socio. Estados Unidos no puede hacer guerra comercial a China porque Apple se produce en China. Entonces, está complicado. Por otro lado, el tema del gobernante, el del gobierno, es cierto que hay un problema de corrupción que me parece muy importante para Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay también un problema de lealtad. O sea, yo no sé si Estados Unidos no sabía que Rodríguez tenía problemas con drogas también. Yo creo que sabía, ¿no? Y no sé si no sabía cuando fue candidato a presidente y para el presidente HC, si él no tenía que ver también con estos negocios de Estados Unidos. O sea, acá hay una cuestión también de pragmatismo político y un problema de principito. Pero las dos cosas son así. No sé si fue Kissinger que dijo, este podrá ser un cerdo, nuestro cerdo. Ese es nuestro cerdo. Entonces, eso también está en juego. Y luego el destino, por decirlo, ponerle un nombre grande. Lo que le pasó a Lugo no tiene que ver con nadie, no tiene una crisis política, tiene que ver con un problema cardiovascular, ¿verdad? Que nos complique y nos crea más problemas, porque ese polo izquierdista o socialista, o como se llame usted, o progresista, se queda sin jefe. Y eso no es un dato menor, pues ¿con quién se negocia? Entonces yo no te hice más bien te creé escenario para conversar entre todos, ¿verdad? No, sin lugar a dudas. Y esto no es una cuestión menor, esto que acaba de mencionar el doctor José Carlos, porque, a ver, estamos hablando de 3 líderes políticos. Horacio Cartes, Hugo Velázquez, y bueno, no tiene nada que ver con el tema de la corrupción, Fernando Lugo, pero también prácticamente, por lo menos siendo realistas, ojalá se recupere, ojalá digo por el bien y la salud de la democracia paraguaya, porque sin lugar a dudas, un expresidente, senador de la Nación, es un referente no solamente de la política nacional, sino también internacional, ¿eh? O sea, la afinidad que tiene con Lula, por ejemplo, que será probablemente, así como están en términos de intención de voto, será el próximo presidente del Brasil. Y Lugo puede ser un jugador estratégico, digamos, para la renegociación probablemente el próximo año del Tratado de Itaipú. Pero 3 líderes importantísimos de la clase política hoy están fuera, profesor Hugo. ¿Qué futuro nos depara? Yo quería compartir con ustedes un estudio. Tuve el privilegio de hacer un estudio con el profesor Jaime Durán Barba acá en Paraguay. Él tiene una hipótesis, ¿verdad? Él dice que en la pospandemia, todos los líderes políticos que tienen un nivel de rechazo o imagen negativa que supere el 60-65%, no tienen ninguna posibilidad de ser electos presidentes, un candidato.
Entonces yo le dije, ¿qué te parece acá? Porque acá eso puede ser desafiado. Le dije, mira que... Y lo hicimos. Lo hicimos en el mes de febrero. Y ¿De este año? Este año. Es impresionante lo que arrojó. 76% de imagen negativa y rechazo tiene el presidente de la República. 73% tiene el segundo en imagen en rechazo, que es Horacio Cartes. 71% tiene Efraín Alegre. 69% tenía Hugo Velázquez. Y con un modesto 58% Santi Peña. O sea, más de la mitad de la población paraguaya en realidad no tiene buenas referencias de los que hoy están como para definir el poder en la República. Es un estudio, no es algo que yo estoy inventando, claro. Lo podemos ver cuando quieran. Entonces, este es el estado de la dirigencia, ¿verdad? E increíblemente, debo ser honesto, el que tiene menos rechazo en todo ese grupo de Fernando Lugo, que hoy está con un problema. Tiene 40 y pico % de imagen negativa, ¿verdad? Entonces yo le dije al maestro, ¿se da cuenta usted? Le dije, de este grupo va a salir el candidato a presidente de la República. Y un gran conocedor me dijo, yo tengo mis dudas, me dice. Eso sostiene. Pero no se ve todavía quién puede ser, ¿verdad? Pero de todas formas, es lo que arrojó ese estudio, es que en nuestro país, por lo visto, esas cosas no le interesan mucho a la clase dirigente o no ve como un problema. Te agrego una cosa, en Latino Barómetro, el índice de gente que dice, la gente que tiene el poder gobierna para ellos mismos o gobierna para el pueblo, subió a 90%. Así es. Subió o sea que hay elementos que la gente inteligente, aunque sea de derecha, a veces quiere cambio por gato partido. Usted conoce el tema de gato pardo, ¿verdad? Yo quiero cambio para que las cosas no cambien, pero aunque sea para que las cosas no cambien, entonces este desorden no creo que nos ayude mucho, ¿no? Doctor Hugo Estigarribia, en este escenario, ¿quién sale favorecido? Bueno, evidentemente la concertación sale favorecida porque el Partido Colorado queda descabezado en dos liderazgos que ya estaban asentándose en las encuestas, en la popularidad y en la pelea ya para abril del 2023, cualquiera sea el ganador. Ahora, también la concertación recibió un durísimo golpe con la salud del Lugo. Hay que ser claro, yo he visto en este tiempo que estoy en la concertación pocos liderazgos como el del Lugo, ¿verdad? Un articulador nato. Un articulador nato, un hombre que se mueve bien, que es amable, que trata de componer, más allá de las diferencias y más allá de que de alguna manera la izquierda está siendo un poco dejada de lado la concertación. Seamos realistas, ¿verdad? Una propuesta más de centro se está viendo. No obstante, él sigue siendo una figura esencial. Entonces, yo creo que la concertación también tiene sus bajas. Este proceso de candidaturas va a generar bajas. Ya la de Tecoyoyá con Sixto, el hecho de que Esperanza vaya a una propuesta de senadora, puede cambiar mucho la perspectiva. El hecho de que una persona vinculada al cartismo como Soledad vaya a la chapa le genera una ruptura del discurso a Efraín, que es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos criticando mucho eso, porque de patria o mafia va a ser patria y mafia, dicen, porque la señora Soledad hasta febrero de este año no dijo nada, ni el cartismo ni el poscartismo hizo intento de ocupamiento de todas las instituciones, ¿verdad? Y Efraín está cargando una mochila muy pesada, buscando un voto joven, buscando un voto urbano, Asunción, o algunos dicen recursos, otros dicen no tener un vicepresidente que le pueda sacar por juicio político, hay diversos tipos, pero en fin, yo creo que la concertación es favorecida, pero tiene mucho que hacer para sentarse como una fuerza confiable para un país que necesita un liderazgo, ¿verdad? Tiene que superar el concepto bolsa de gatos que tiene, ¿verdad? Que es un concepto muy asentado en la gente por el fracaso del gobierno de Lugo, por el fracaso de Mario Ferreiro, por el fracaso de Martín Burr en alianzas en Asunción y en el gobierno nacional. Entonces, yo creo que le favorece, pero hay mucha tela por cortar. Hay que ver quién le reemplaza a Velázquez, por ejemplo.
A lo mejor sale ganando Fuerza Republicana algún candidato mucho más, una candidata mucho más potable para las presidenciales o para las generales, ¿verdad? Hay que ver si Santi Peña adopta la estrategia que dicen que Durán Barba le aconsejó a Blanca Oberlar con respecto a Nicanor, alejate de Nicanor. Eso fue así. Yo le pregunté y me dijo que sí. Y al día siguiente le pusieron al aeropuerto y que se vaya, ¿verdad? Bueno, si Santiago Peña es capaz de despegarse, cosa que no hizo, al contrario, se pegó más a Cartes. Si es capaz de despegarse y si Cartes es inteligente y se retira de la puja como lo hizo Velázquez y le deja solo a su pingo, pueden cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y hay que ver también la evolución de Euclides, porque hay que recordar que desde el 22 de julio, que fue el anuncio contra Cartes, Euclides prácticamente desapareció de la escena de la acción política. Más bien se dedicó a articular, que Sixto vaya, etcétera, etcétera, pero desapareció de la acción proselitista de los medios. Entonces yo creo que hay mucho que mirar todavía, Francisco y apreciados amigos, de aquí a diciembre y abril del año que viene. Ahora, esto que plantea el doctor Hugo Estigarribia exige inteligencia política. Y yo miro la clase política dentro del Congreso Nacional y realmente me quedo mudo, doctor José Carlos. La inteligencia política tiene que darse tanto para la ANR como para la concertación también. Digo, la concertación por esto que estamos justamente mencionando, el caso, digamos, de uno de sus actores más importantes, que es Fernando Lugo, que se encuentra con una situación crítica de salud, ¿no? Pero además yo creo que el mundo que vamos a vivir, el próximo, no el pasado, va a ser un poco diferente en este sentido. Hay una cierta despolarización en el sentido que a nivel mundial ya no hay ese tipo de hegemonía tan fuerte. Ya no hay. No puede haber más. En segundo lugar, hay un segundo gran giro hacia la izquierda en América Latina, o sea, con Colombia, con México, con Chile, Bolivia, Argentina. O sea, nosotros vamos a tener que... Ese giro un poco el que trajo a Lugo y también el que hizo que Nicanor se porte un poco con el jockey de Chávez, etcétera, etcétera. O sea, hay como una onda reformista. Y claro, se trata de hacer, como decimos, una reforma que no sea bolsa de gato. Eso se trata, de hacer una reforma que funcione. Y cualquiera que sea va a tener que prepararse para un escenario que no va a ser tan igual. No va a ser tan igual. Porque América Latina tiene otro lugar. Sí, es el patio trasero, pero el tema es que ese patio trasero no es solamente un patio trasero, porque también puede ser un poquito trasero de China. Sí. Puede ocurrir. Entonces, las cosas no están tan quietas, porque, bueno, hay un cambio tecnológico, hay un cambio cultural, hay una falta de relato, hay una falta de instituciones, digamos, mundiales, que está afectando a todo, ¿verdad? O sea, ese asunto de que la fuerza más importante de Francia hacia el fascismo, prácticamente con Le Pen, ¿no? O sea, hay cosas que no eran propias de antes. Sí, sin lugar a dudas. Y también esta cuestión de qué sé yo, un comunismo que sea al mismo tiempo capitalista, no es lo que estamos acostumbrados. Aparte, yo creo, si me permitís, yo creo que podemos estar un poco de acuerdo que la izquierda que está emergiendo no es la misma izquierda de la de los años 80. Esta es una izquierda total y absolutamente distinta, que está más preocupada de marcar el contraste con la derecha y no con los gritos libertarios de la fuerza del proletariado y las grandes causas internacionales. Está un poco más enfocada en marcar los contrastes que hay entre el relato de la derecha y la realidad que viven sus pueblos. Entonces, por ahí estamos asistiendo a la emergencia probablemente de un relato más americano, más enfocado en la realidad nuestra, que sí tiene como componente de izquierda el hecho de que está criticando al corazón de la derecha, ¿verdad? Bien, se me fue el tiempo y, por supuesto, quiero poner un calificativo, si me permiten mis invitados, de esta nueva izquierda, sobre todo el caso de Colombia, el caso de, digamos, de Chile, ¿no? E incluso el caso de México también.
algunos analistas le llaman izquierda democrática, ¿verdad? Que, digamos, tiene sus diferencias muy sustantivas respecto de otras experiencias de izquierda que se dieron en los gobiernos, sobre todo, de América Latina en otras décadas. Muchísimas gracias, doctor Hugo Estigarribia, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Un placer estar aquí compartiendo esta noche. Ya. Muchas gracias, doctor José Muchas Carlos. gracias y muy agradable realmente la conversación. Muchas gracias, profesor Hugo. Muchas gracias y como siempre muy agradable conversar con todos ustedes. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaban, nuestra plata les sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. De significativamente corrupto a una incertidumbre significativa en la ANR, Partido Colorado, fue el tema de análisis hoy en Visión País. Esta decisión administrativa, en primer lugar, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, de haber designado al principal líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, no es una cuestión menor, porque se trata no solamente de un líder importante dentro de un movimiento de la ANR, sino es el candidato a la presidencia de la ANR. Por otro lado, con la última designación de significativamente corrupto que en esta ocasión recae en la persona del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y precandidato digo bien, a la presidencia de la República por el movimiento oficialista del Partido Colorado, equipo integrante del presidente de la República, sin lugar a dudas nos conduce a una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar dentro del Partido Colorado? Pero no solamente el escenario político en Paraguay, digamos, se caracteriza por lo que acontece dentro del Partido Colorado. A esto también hay que sumar, si eventualmente estas designaciones de significativamente corrupto que golpea a dos líderes importantes del Partido Colorado, con lo que ha acontecido con la salud del senador nacional, expresidente de la República, Fernando Lugo, también nos conduce a una incertidumbre respecto del futuro de la oposición congregada bajo la figura de la concertación. La incertidumbre no tanto se da en la ANR, sino también en este momento dentro de la concertación. ¿Qué pasará? Y bueno, no nos queda más que esperar, pero exigimos madurez política siempre a nuestra clase política, valga el énfasis, en momentos de crisis. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.